Hola a todos, mi nombre es Michelle Villarreal, bienvenidos a este podcast. Hoy contaremos con la presencia de un invitado con el cual trataremos el tema sobre los musulmanes en España. Buenos días, mi nombre es Alexander Chimbolema y a continuación les vamos a dar una pequeña síntesis de lo que fue los árabes en España. Alexander, ¿cuáles son tus conocimientos en base a este tema? Pues por lo que te puedo decir es que hace más de 600 años el soleado sur de España fue el hogar de cristianos, judíos y musulmanes que vivían juntos, donde convivían sus culturas y sus creencias. En el siglo V una tribu visigoda saqueó Roma. Por Europa las tribus bárbaras se impusieron sobre el antiguo imperio romano. También conquistaron las regiones de Francia, Alemania, España, Portugal e Inglaterra. Fueron los primeros territorios en caer, produciendo la decadencia en el imperio, destruyendo los grandes conocimientos romanos y griegos. También se puede decir que a base de esto Europa inició una nueva era. Tras la conquista de los visigodos, las tribus bárbaras de la península ibérica se quedaron en crisis, obligándolos a deambular en busca de un nuevo hogar. En el año 476, las tribus visigodas llegaron al occidente de la península ibérica, donde hoy están España y Portugal. Allí observaron judíos viviendo en algunas ciudades como Córdoba, Granada y Toledo. Los judíos cuentan que Toledo fue fundada en el siglo I por los refugiados de la guerra de Roma contra Jerusalén, y se cree que Toledo viene de la palabra hebrea que significa exilio. Cierto, también habría que recordar que a finales del siglo VI hubo un enfrentamiento religioso, pues los visigodos se convierten al catolicismo y empiezan a perseguir a los judíos. Mientras eso ocurría, a más de 7.000 kilómetros en la antigua ciudad de la Meca, nace una tercera religión, abrahámica, donde se dice que el arcángel San Gabriel se presentó ante el profeta Mahoma. Se le ordenó predicar la palabra de Dios, tal y como se menciona en las sagradas escrituras del Corán. La nueva fe del Islam, una de las tribus de Arabia, desató una oleada de conquistas por todo el Oriente Próximo, estableciendo su capital en Damasco, en Siria, con el fin de extenderse por todo el norte de África. También en el año 700, en el norte de África, el imperio musulmán reúne fuerzas con los bereberes e integrantes del imperio para así dirigir su conquista hacia Iberia. Entonces, un joven guerrero berebere llamado Tariq ordena a 7.000 hombres para conquistar la península ibérica, provocando que para el año 711 el Islam cruzara los 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar que separan el norte de África. En el sur de España el imperio musulmán se enfrentó al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Sí, en esta batalla el imperio musulmán salió vencedor y Tariq ibn Ziyad surge como un héroe popular, llevando a su gente a una tierra nueva. Por otra parte, el imperio musulmán empieza a construir los cimientos para un nuevo reino islámico en Europa, una tierra donde conviven las culturas cristianas, romanas, visigodos y judíos. También, ya para el año 732, el imperio musulmán se apodera de casi todo el territorio ibérico, donde llaman a la nueva tierra Al-Ándalus. Más adelante, los mercados del Al-Ándalus reflejan la diversidad de culturas y alianzas. Los colonos árabes y bereberes tenían que compartir sus territorios con cristianos y judíos. Según una ley islámica, cristianos y judíos tenían el estatus de nimies, que significa protegidos en árabe. Según el Corán, hay que respetar las religiones que están en las escrituras, lo que significaba que podían profesar sus religiones libremente sin temor a ser perseguidos, pero a cambio tenían que someterse a la autoridad islámica y pagar un impuesto a cambio de su protección. Con la formación de Al-Ándalus surge el primer emir de Córdoba, Abd ar-Rahman, donde sus 32 años de reinado fueron bastante turbulentos, con continuas rebeliones, una de ellas realizada en el 777 por varios jefes árabes. Contó con el apoyo de Carlomagno, quien dirigió una expedición contra Zaragoza, la ciudad. Las divisiones entre los rebeldes permitieron que Abd ar-Rahman realizara una espectacular demostración de fuerza, con una campaña militar que recorrió Navarra, Aragón y Cataluña.
Abderramán estuvo en el poder con el apoyo del ejército, formado en su gran parte por mercenarios bereberes. Nunca perdió ninguna batalla, pero se dedicó también a embellecer el emirato, comenzando la construcción de una de las mayores joyas arquitectónicas del período andalusí, que está presente hasta nuestros días, la Gran Mezquita de Córdoba, que fue edificada sobre los restos de una antigua basílica visigoda. Después de esto, el emir muere en el 788 y le sucede su hijo Isam I. Él hereda un enorme legado que es pacífico a nivel interno. Esto le permite combatir mediante pequeñas escaramuzas o razias a los emergentes reinos cristianos del norte. Su reinado dura 8 años, ya que muere abruptamente en el 796, dejando paso a su hijo Al-Hakam I, que es un monarca de enorme temperamento. Aplasta los focos de las rebeliones, arrastrando sus barrios hasta los cimientos, deportando a los implicados y crucificando públicamente a sus líderes. Finalmente sucedido por su hijo Abderramán II. Con él se evidencia un tiempo de paz interna en Al-Ándalus, debido a que gran parte de la represión ejercida por Al-Hakam se va a dedicar a reformar el sistema tributario del Emirato de Córdoba, centralizando la recaudación de impuestos. Al-Ándalus viviría así el momento de mayor riqueza desde su fundación. Además, Abderramán II era amante de las letras, la naturaleza y la ciencia. Escribía poesía con los excedentes de la recaudación, se dedicaba a embellecer la capital del Emirato, erigiendo fabulosos monumentos, fuentes y jardines. Además, amplió la mezquita de Córdoba, creó la gran biblioteca cordobesa, para la cual ordena conseguir los documentos más importantes del saber de la época, convirtiéndola en el mayor foco cultural de todo el mundo árabe. También podemos decir que los Banu Qasi, que eran antiguos nobles visigodos del linaje de los Casios, se rebelan contra el centralismo de Emirato de Abderramán II, aliándose con el reino cristiano de Pamplona. El enfrentamiento se saldó con la victoria de las tropas musulmanas. En la batalla de Clavijo en el 844 se considera una de las batallas más icónicas de toda la Reconquista. En ella el rey de Asturias estaba abatido por la desventaja numérica de soldados. Tiene un sueño previo a la batalla, en donde aparece el apóstol Santiago asegurándole que debía tener fe en la victoria, ya que él lucharía a su lado. Al despertar, el rey alentó a sus tropas hablándoles de su misterioso sueño en la mañana de la batalla, y la victoria cristiana sobre las tropas de Abderramán II fue confirmada. Al mismo tiempo que suceden estos hechos, en el sur del Al-Ándalus ocurrió otro insólito acontecimiento. La ciudad de Lisboa estaba siendo atacada por invasores. Eran 80 navíos dracar vikingos, llegados desde las tierras del norte de Europa, hombres rudos con una fuerza desmesurada. Al desembarcar, arrasaron la ciudad de Lisboa, saqueando todo aquello que encontraban a su paso. Después fueron rumbo a Cádiz. En el 844, el emir reúne un ejército y se enfrenta a los guerreros vikingos en la batalla de Tablada, consiguiendo una aplastante victoria, masacrando a un gran número de ellos y ejecutando a sus prisioneros. Abderramán II se esfuerza en la islamización de toda Al-Ándalus y para ello dictará medidas contra los que no profesen la ley de Mahoma. Durante la década de los 50 del siglo IX fueron asesinados 48 hombres conocidos como los mártires de Córdoba, que al rebelarse contra las medidas hallaron la muerte de distintas formas como la decapitación, la hoguera, la horca, el empalamiento o incluso siendo arrojados a un caldero de plomo fundido. También se puede decir que con la llegada al trono de su hijo Mohamed I en el 852, se inició un periodo de crisis denominado la Primera Fitna, que se prolongará hasta el 912. Es un momento muy turbulento caracterizado por continuas luchas, tanto internas como externas, una fuerte crisis económica y la debilidad política de Emirato. Este periodo se dará durante los reinados de Mohamed I y Al-Mundi y de su hermano Abdalá I. Estos gobernantes tendrán que hacer frente a numerosas insurrecciones en las tres marcas del Al-Ándalus, sumando a una oleada de protestas mozárabes.
otro lado, emergió un nuevo poder musulmán en el norte de África, el Califato Fatimí, que surge en Túnez. Este alentará enfrentamientos entre árabes bereberes y muladíes para destruir la unidad social de Al-Ándalus. El descontento estallará en el 880 con la figura de Omar ben Hafsun, quien liderará una larga rebelión que durará 48 años en Bobastro, Málaga. Mientras tanto, Abdalá I muere en el año 912, dejando el poder a su nieto Abderramán III. Este joven y vigoroso monarca se propone recuperar la antigua gloria de los primeros omeyas. Con tan solo 21 años, acaudilla un ejército emprendiendo campañas contra los territorios controlados por el líder rebelde Ben Hafsun. De esta forma va tomando una de las ciudades de Sevilla, como son Jaén, Málaga, Granada y Valencia. Finalmente, en el 928, el castillo de Bobastro, morada del linaje de Ben Hafsun, es destruido hasta su última piedra, y manda a desenterrar el cadáver de Omar ben Hafsun, muerto hace una década, crucificándolo en las puertas de Córdoba como símbolo del final de la rebelión. Con todas estas victorias, Abderramán III fue el primer califa que se nombró públicamente a sí mismo la autoridad legítima de todo el mundo islámico. Asimismo, en la corte de Abderramán III se encuentra el médico personal, Shaprud. Sus conocimientos fueron muy útiles para la corte. El erudito promueve las traducciones de los escritos árabes importantes. Shaprud pudo traducir los textos griegos al árabe. Él fomentó el desarrollo de la poesía y la comunidad, también el inicio de la Edad de Oro hebrea. Se realizaron las bibliotecas y en los camellos se traían varios libros a España. En el año 936, después de la muerte del gobernante, comenzó un periodo difícil. Se desató una guerra civil y Córdoba cayó en manos de los rebeldes. Los españoles musulmanes se vuelven en contra de los bereberes y los judíos con los cristianos se vuelven más débiles. En el siglo XI, Al-Ándalus se divide en reinos más pequeños llamados taifas, destrozando la gloria de Córdoba. La biblioteca fue parte de la destrucción, aunque los conocimientos sobreviven. En este periodo caótico, y debido a la vulnerabilidad de los reinos musulmanes del norte, estos deciden formar alianzas con los reinos cristianos para enfrentarse a las posibles amenazas que representaban los musulmanes del sur. Empieza la decadencia de los árabes en Al-Ándalus. Además de esto, la Iglesia empieza a considerar estas alianzas como actos mercantiles y desleales. A más de esto, en el año 1066 se da la masacre de los judíos perpetrada por musulmanes, con el argumento de que un musulmán no debe sublevarse ante un cristiano ni un judío, por lo que se cree que en el Palacio Real de Granada asesinaron a cientos de judíos a plena luz del día. En el año 1085 sucede la conquista de Toledo, capital más importante del califato, encabezada por el rey Alfonso VI, donde expulsaron a la mayor población musulmana del territorio. Pero a pesar de esto, el monarca reconoció el conocimiento que se expedían de las traducciones literarias filosóficas aristotélicas realizadas por musulmanes, así que lo mantuvo. Asimismo, reconoció que había posibilidad de una convivencia armónica entre cristianos y musulmanes. Sin embargo, en el año 1091, el reino de Sevilla pide ayuda a los magrebíes ante la amenaza de los reinos del norte, pero a la llegada de las fuerzas árabes, por ser grupos musulmanes ortodoxos, se escandalizan por el estilo de vida que llevan en territorios de Al-Ándalus, por lo que encarcelan al monarca de Sevilla y se hacen con el poder. Con la toma de Sevilla por parte de los magrebíes, surgen otros grupos nómades de musulmanes en Al-Ándalus, entre los cuales están los almohades y almorávides, mismos que expulsaron a toda población cristiana y judía, que todavía se asentaba en territorios bajo su dominio. Así termina un periodo de gran diversidad en territorio andalusí. Bueno amigos, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy y del tema de los musulmanes en España, y de igual manera Alexander, gracias por tu compañía.